Vamos a empezar con el tema de circuitos trifásicos, ¿ya? Primeramente vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales que necesitamos saber para poder resolver los ejercicios posteriormente. Vamos a empezar por las tensiones trifásicas. Estas tensiones trifásicas pueden ser balanceadas o desbalanceadas y pueden estar conectadas en estrella o en delta, ¿ya? Vamos a decir que las tensiones están balanceadas cuando las tres fases estén operando en la misma frecuencia, tengan la misma magnitud y estén desfasadas una fase de otra en 120 grados, ¿ya? Aquí en la gráfica, por ejemplo, se puede ver, tenemos aquí la fase 1, que puede corresponder a esta fuente de aquí. Tenemos la fase 2 en color rojo, que podemos decir que corresponde a esta fuente de acá, y tenemos la fase 3 en azul, que podemos decir que corresponde a esta fase, ¿ya? Vemos que la fase 1, vemos que las tres fases primeramente están operando en la misma frecuencia, ¿no? Segundo, la misma magnitud. ¿Qué quiere decir? Que las tres tienen el mismo voltaje pico. Las tres tienen el mismo voltaje pico o voltaje RMS, ¿no? Sabemos que el voltaje RMS lo vimos en circuitos 1. Sabemos que el voltaje RMS es el valor en corriente directa que proporciona, ¿no?, la misma potencia a una carga resistiva. Y sabemos que se calcula dividiendo el voltaje pico entre raíz de 2, ¿no? Entonces lo más común, lo más probable es que en el ejercicio que les toque el voltaje esté en RMS, ¿ya? Y si no se los dan en RMS y se los dan como voltaje pico o voltaje máximo, fácilmente lo pueden convertir a RMS dividiendo ese voltaje pico entre raíz de 2, ¿ya? Pero lo más común siempre es que se los den en voltaje RMS, ¿ya? ¿Qué quiere decir que están desfasadas? Quiere decir, a ver, si yo tomo este punto de acá, de la fase 1, ¿no?, que es esta tensión de acá, y el mismo punto en la fase 2, quiere decir que aquí hay un desfase de 120 grados, ¿ya? Es decir, que la fase 1 se está adelantando 120 grados a la fase 2. Y lo mismo aquí, la fase 2 se está adelantando 120 grados a la fase 3. O también puedo decir que la fase 2 se retrasa 120 grados a la fase 1 y que la fase 3 se retrasa 120 grados a la fase 2, ¿ya? Aquí, ¿qué parámetros tenemos? Tenemos las tensiones o voltajes de fases y tenemos las tensiones o voltajes de línea, ¿ya? Aquí podemos ver que tenemos la línea A, tenemos la línea B y tenemos la línea C. Las tensiones o voltajes de fase son las tensiones de la fuente, ¿ya? Vemos que la tensión aquí de la fase A, las tensiones de fase, aquí tenemos la tensión de la fase A, va a ser el voltaje de esta fuente de acá. ¿Y cuál es el voltaje de la fuente? Es el voltaje entre la línea A y el neutro. La tensión de la fase B, ¿cuál va a ser? La tensión de la fuente de esa fase, es decir, la tensión entre la línea B y el neutro. Y la tensión de la fase C, ¿a qué va a ser igual? La tensión de la fase C va a ser igual a la tensión de esta fuente de aquí, y va a ser la tensión entre la línea C y el neutro, ¿ya? Ahora, los voltajes de línea, como bien lo dice su nombre, es el voltaje que hay entre las líneas. No tenemos la línea A, B y C. Entonces va a ser el voltaje que hay entre la línea A y entre la línea B, y ese va a ser el voltaje AB, ¿ya? Entre la línea A y la línea B. Tenemos también el voltaje que hay entre la línea B y la línea C, el voltaje BC. Y tenemos el voltaje que hay entre la línea A y la línea C, que es el voltaje CA. Ya tenemos esos 6 voltajes aquí en las tensiones trifásicas balanceadas en estrella. Algo muy importante que hay que mencionar es que la sumatoria de los voltajes de fase, si ustedes suman estos 3 voltajes, les tiene que dar igual a 0, y lo mismo para los voltajes de línea. La suma de todos los voltajes de línea tiene que ser igual a 0, ¿ya? Aquí tenemos las tensiones trifásicas también balanceadas, pero esta vez conectadas en delta, ¿ya? Aquí en este caso, si se dan cuenta, el voltaje, los voltajes de línea, que son voltaje A,
el voltaje entre A y B, el voltaje entre B y C, el voltaje entre C y A que mencioné anteriormente, es igual al voltaje de la fase, porque el voltaje de la fase es igual al voltaje de la fuente, ¿no? Y vemos que la fuente aquí está entre A, vemos que la fuente está entre A y B, ¿no? Entonces por eso se dice que el voltaje de las fases es igual al voltaje de la línea, cuando hablamos de tensiones trifásicas en delta, ¿ya? Entonces voltaje AB, que es el voltaje de la fuente, el voltaje de la fase, va a ser igual al voltaje en la línea. Y lo mismo para las otras fases, ¿no? La BC y la CA. Ya, para la fase A, B y C. Vemos que el voltaje de las fases va a ser igual al voltaje de las líneas. Y también tenemos la misma propiedad, ¿no? Que la sumatoria del voltaje de las fases y de las líneas es igual a cero. Otro concepto muy importante es el de la secuencia de la fase. ¿Ya? Y la secuencia de la fase es el orden temporal en el que las tensiones van a pasar por sus respectivos valores máximos, ¿ya? En este caso vamos a ver primeramente la secuencia positiva o la secuencia ABC. En esta secuencia la fase A va a tocar su valor máximo antes que la fase B y la fase B va a llegar a su valor máximo antes que la fase C. Aquí podemos apreciarlo de manera gráfica. Acá tenemos la fase 1 o la fase A, ¿no? A la cual a esta fase, el voltaje de esta fase va a ser BAN, B sub BN, ¿no? Y BCN, ¿no? Ya, tenemos esas fases que la vimos acá, las tensiones trifásicas balanceadas en estrella, ¿no? Los voltajes de fase, B sub AN, B sub BN y B sub CN. Ya tenemos esas tensiones de fase. Entonces vemos que la tensión de la fase A toca su valor máximo antes que la fase B y la fase B toca su valor máximo antes que la fase C, ¿ya? También, como ya sabemos, se desfasan una fase de la otra en 120 grados, ¿no? Y aquí, muy importante, como dije y lo vuelvo a repetir, la fase A se adelanta en 120 grados a la fase B y la fase B se adelanta 120 grados a la fase C, ¿ya? O también podemos decirlo de manera inversa, que la fase B se retrasa 120 grados a la fase A y que la fase C se retrasa 120 grados a la fase B. Acá tenemos los voltajes de fase, ¿ya? Lo tenemos expresado de forma fasorial. Esto ya lo vimos en circuitos 1, ¿no? Donde BP es el valor pico o el valor RMS, dependiendo de cómo nos dé el problema. Como les dije antes, lo más común es que se nos dé el valor RMS, pero de todas formas, si se nos da el valor máximo, lo dividimos entre la raíz de 2 y vamos a obtener el valor RMS, ¿no? Y este de acá es el ángulo de desfase, ¿no? Este ángulo de acá, por ejemplo, 120, ¿no? que hay aquí entre estos dos puntos, ese viene siendo el ángulo de fase entre la fase 1 y la fase 2, ¿no? En este caso, como sabemos, en las tensiones existe un desfase de 120 grados, ¿no? En las tensiones balanceadas existe un desfase de 120 grados. Y vemos aquí que la fase B se atrasa 120 grados a la fase A. ¿Qué quiere decir? Que yo le resto a este ángulo de fase de 0 menos 120. Y ese va a ser el ángulo de fase de la fase B, ¿ya? Y la fase C vemos que se retrasa 120 grados también a la fase B, ¿no? Y entonces al ángulo de la fase B yo le resto 120 y me va a quedar en menos 240 grados, ¿no? También sabemos, ¿no? que la magnitud o la amplitud es la misma para las tres fases porque están balanceadas, ¿ya? Ahora, aquí tenemos los voltajes de línea. Ya tenemos los voltajes de línea. Los voltajes de línea se adelantan 30 grados al ángulo de fase, ¿ya? Porque para expresar los voltajes de forma fasorial necesitamos, como ya sabemos, la magnitud y el ángulo de fase, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos los ángulos de fase, podemos encontrar los ángulos de línea sabiendo que el voltaje de línea se adelanta 30 grados al voltaje de fase. Es decir, que si en la fase A tengo
un ángulo de fase de 0, como veo aquí. En el voltaje de línea AB, yo le voy a sumar más 30 porque evidentemente el voltaje de línea se adelanta, entonces yo le voy a sumar más 30. 0 más 30, 30. Entonces ese va a ser el ángulo de fase del voltaje de línea. ¿Y cuál va a ser la magnitud de ese voltaje? ¿Qué es lo que voy a hacer? La magnitud del voltaje de línea va a ser igual a la magnitud del voltaje de fase por la raíz de 3. Entonces, a esta magnitud de acá, del voltaje de fase A, la magnitud del voltaje de fase A, que es BP, ¿no? Pero acá, bueno, lo puse como magnitud de voltaje, magnitud de la fase A. Esto de acá lo multiplico por raíz de 3 y de esa manera obtengo la magnitud del voltaje de línea. Lo mismo para las demás fases, ¿no? A la fase B, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar la magnitud de la fase B, que es básicamente BP, ¿no? No lo puse acá, pero bueno, es BP en este caso. Lo multiplico por raíz de 3 y de esa manera obtengo el voltaje de línea, la magnitud del voltaje de línea. Y el ángulo de fase, ¿cómo lo voy a obtener? Le voy a sumar al ángulo de fase de la fase B, que es menos 120, le sumo más 30 y me va a quedar en menos 90. Y ese va a ser el ángulo de fase del voltaje de línea BC. Lo mismo para la fase C. Tengo la fase C, aquí tengo su voltaje de fase, su magnitud la multiplico por raíz de 3, ahí tengo la magnitud de voltaje de línea. A su ángulo de desfase, que es menos 240, le voy a sumar 30, porque el voltaje de línea se adelanta 30 grados, me queda menos 240 más 30, menos 210. ¿Ya? Y para que se entienda, acá tengo un gráfico, ¿no? Aquí están los voltajes de fase. Esta gráfica senoidal color rojo viene siendo la fase A, ¿no? El voltaje de fase A. Tenemos la gráfica aquí en color verde que viene siendo el voltaje de la fase B. Y esta gráfica en color negro viene siendo el voltaje de la fase C, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que el voltaje de línea se adelante 30 grados? Aquí se puede ver de manera gráfica, se puede apreciar mejor de manera gráfica y entender mejor de manera gráfica. Vemos acá este voltaje que vemos en color lila va a ser el voltaje de línea AB, ¿ya? Aquí que se ve como en color azul, el voltaje de línea BC. Y que se ve aquí en color, como color plomo, veo, más o menos no distingo bien el color, va a ser el voltaje CA, ¿no? El voltaje de línea CA. Y vemos acá que hay un desfase de 30 grados, es decir, que este voltaje de línea se está adelantando 30 grados al voltaje de esa fase. El voltaje de la línea BC, aquí vemos también claramente cómo se está adelantando 30 grados al voltaje de la fase C. Y vemos cómo el voltaje de línea de la fase, el voltaje de línea CA se adelanta 30 grados al voltaje de la fase C, ¿no? Aquí se puede apreciar mejor de manera gráfica y se los muestro porque por ahí ustedes tienen que hacer, ¿no? Gráficas en su examen o en sus prácticos para que puedan entenderle mejor y no solo sean números vacíos que no se entiendan, ¿no? ¿Qué quieren decir? Pero bueno, aquí se puede apreciar de manera gráfica cómo el voltaje de línea se está adelantando el voltaje de las fases en 30 grados, ¿ya? Ahora vamos con la secuencia negativa o secuencia ACB. Es lo mismo, exactamente lo mismo en concepto. Lo único que cambia es que en este caso la fase A se va a adelantar a la fase C y la fase C se va a adelantar a la fase B. Es exactamente lo mismo. En este caso, esta vendría siendo la fase A, la gráfica senoidal color negro. La gráfica senoidal color rojo vendría siendo la fase C, voltaje CN. Y la gráfica color azul viene siendo lo que es la fase B, ¿no? Aquí tenemos las tres tensiones trifásicas, las tres tensiones. Y vemos cómo la fase A se adelanta 120 grados a la fase C y la fase C se adelanta 120 grados a la fase B. ¿Okay? Es decir, que la fase A va a alcanzar su valor máximo antes que la fase C y la fase C va a alcanzar su valor máximo antes que la fase B.
¿no? Aquí tenemos también los voltajes de fase, ¿no? Expresados de manera fasorial de nuevo. Vemos cómo el ángulo de la fase C, de desfase de la fase C, se retrasa 120 grados al ángulo de desfase de la fase A. Y cómo el ángulo de desfase de la fase B se desfasa 120 grados, o se retrasa, mejor dicho, perdón, se retrasa 120 grados al ángulo de la fase C, ¿ya? El voltaje de línea es exactamente lo mismo. La magnitud de ese voltaje de línea va a ser igual a la magnitud del voltaje de fase multiplicado por raíz de 3. Y vamos a sumarle al ángulo de desfase de la fase 30 grados, y ahí vamos a tener el ángulo del voltaje de la línea, porque el voltaje de la línea se adelanta 30 grados al voltaje, al ángulo del voltaje de fase, ¿ya? Exactamente lo mismo. Aquí tenemos la misma gráfica, solo que en este caso esta gráfica senoidal color rojo va a ser el voltaje en la fase A. La gráfica aquí color verde va a ser el voltaje en la fase C, y aquí la gráfica en color negro va a ser el voltaje en la fase B, ¿no? Ay, perdón. Y aquí vamos a tener el voltaje de línea, ¿no? Voltaje de línea AB, voltaje, esta gráfica color como que color azul es lo que distingo, que va a ser el voltaje de línea CA, y la gráfica como color plomo va a ser el voltaje de línea BC. Y vemos cómo, bueno, cómo se adelanta 30 grados el voltaje de línea al voltaje de fase. El voltaje de línea B se adelanta 30 grados al voltaje de fase A. El voltaje de línea BC se adelanta 30 grados al voltaje de la fase C. Y el voltaje de línea BC se adelanta 30 grados al voltaje de fase B. Okay. Ahora vamos a ir a las cargas. Ya vimos las tensiones, ¿no? Por qué son balanceadas, la secuencia que pueden tomar estas tensiones. Vimos también cómo pueden ser conectadas en delta en estrella, y ahora vamos a ver las cargas. Las cargas se dicen que son balanceadas cuando tienen la misma impedancia, cuando todas tienen la misma impedancia, ¿ok? Y pueden también, al igual que las fuentes, estar conectadas en estrella o en delta. Si las cargas no tienen la misma impedancia, entonces es una carga desbalanceada, ¿ya? Aquí tenemos la carga conectada en estrella, ¿no? Tenemos que, para que sean balanceadas, las tres tienen que ser iguales. Y aquí tenemos las cargas conectadas en delta, que también, para que sean balanceadas, tienen que tener las tres la misma impedancia. Algo muy importante es que las cargas se pueden transformar. Es decir, si yo tengo una carga conectada en estrella, la puedo transformar a una carga conectada en delta, y viceversa. ¿A partir de qué? De estas ecuaciones, ¿no? Vemos que la impedancia en delta va a ser igual a multiplicar 3 por la impedancia en estrella, ¿ya? Y si quiero obtener la impedancia en estrella a partir de una impedancia conectada en delta, divido esa impedancia de delta entre 3 y ya voy a tener la impedancia en estrella, ¿ya? Y esto también pues se ve en circuitos 1, ¿no? Es lo primero que se ve, ¿no? Estrella, delta, delta, estrella. Y como son iguales, estas fórmulas son bastante... Es la fórmula simplificada debido a que son las impedancias iguales, ¿no? Ya. Aquí algo que olvidé mencionar es que... Aquí. No lo mencioné antes porque que primero quería mostrar esta parte de acá. Pero algo muy importante es que también las tensiones se pueden convertir. En este caso, de una delta yo la puedo convertir en tensiones conectadas en estrella, ¿ya? Esto va a servir bastante cuando sea más cómodo a veces resolver los ejercicios transformando la delta en estrella, o viceversa también las cargas, para poder encontrar los parámetros del circuito trifásico, ¿ya? ¿Y qué es lo que voy a hacer para convertir las tensiones trifásicas deltas en estrella? Voy a hacer uso de esto, ¿no? Dijimos que
la magnitud de voltaje de línea va a ser igual a la magnitud de voltaje de fase dividido 3. Entonces, el voltaje de fase va a ser igual a la magnitud del voltaje de fase va a ser igual a la magnitud del voltaje de línea dividido la raíz de 3, ¿no? Despejando. Y podemos decir que el voltaje de fase se retrasa 30 grados al voltaje de línea, lo hemos visto acá, ¿no? Aquí dijimos que el voltaje de línea se adelanta, pero también podemos decir que el voltaje de fase se retrasa, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. El voltaje de fase se retrasa 30 grados. Entonces, si yo tengo los voltajes aquí en delta, que sabemos que los voltajes de fase son iguales a los voltajes de línea en delta, entonces aquí yo voy a dividir la magnitud de este voltaje de acá, su magnitud yo la voy a dividir entre raíz de 3, el ángulo que tenga, a ese ángulo yo le voy a restar 30 grados y de esa manera voy a tener el valor del voltaje de fase AN, de fase BN y luego de fase CN, ¿ya? Y de esa forma ya va a estar convertida las tensiones de delta a estrella.